poco inquieto con este asunto de las palabras del Señor Jesucristo, porque Él habló muchas veces acerca del que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí. Y si usted le pregunta a la gente si cree en Jesús, toda la gente cree en Jesús. Entonces hay algo que no está bien o algo que no está muy enfocado en esto de creer. Porque aun cuando nos reunimos como iglesia, se supone que nos reunimos los creyentes. Amén. Que los que nos reunimos y que nos congregamos y que perseveramos somos los creyentes. Pero según la palabra, a veces nuestro estilo de vida como que prueba que estamos actuando como creyentes. Entonces quiero detenerme un poco sobre este asunto bajo el tema de perfeccionando nuestra fe. Pero quiero pedirle que oremos un minuto para poder enfocarnos en la palabra de Dios. Padre Celestial, reconocemos que eres tú quien nos da la vida, quien nos sostiene, quien nos guarda. Tú eres nuestro sustentador, nuestro ayudador. Y en esta noche queremos agradecerte, Señor, por mostrar tu fidelidad, por mostrar tu bondad, tu paciencia, tu misericordia en nuestra vida, por no pagarnos conforme a nuestras obras, por bendecirnos, Señor, sin merecerlo, por mostrar tu cuidado, tu protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta noche reconociendo tu gracia, reconociendo tu misericordia y dándote las gracias y alabándote, Señor. Aquí estamos disfrutando de la libertad, de la paz que tú nos has dado, Señor, y del privilegio de meditar en tu palabra, del privilegio de invocar tu nombre sobre nuestra vida, creyendo que tu presencia está en medio nuestro, que tu Espíritu Santo obra en nosotros y que tu deseo es edificar a tu pueblo, levantarnos y usarnos como canales de bendición para tu gloria, para tu honra. Padre, esta noche al meditar en tu palabra te pedimos que nos ayudes. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú apliques la palabra en el corazón de tus hijos, me ayudes a exponerla. Sé tú, Señor, inspirándome y sé tú revelando a tu pueblo tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a crecer un poco más en el conocimiento de tu voluntad, en el entendimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias en esta noche, bendito Dios, porque creemos que tú escuchas nuestra oración y que tenemos las cosas que te pedimos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema, le dije, esta noche es perfeccionando nuestra fe. Y el enfoque, obviamente, en base al tema es que la fe que ya tenemos pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda completarse. Perfeccionar algo significa complementarlo o completarlo, llevarlo a la madurez. Pero yo quiero llevarlo a través de algunos textos de la palabra y mostrarle que hay diferentes niveles de creencia y cada uno tiene que definir en qué nivel está, porque como le mencionaba hace un momento, si uno quiere evangelizar, si uno quiere compartir su fe en Cristo y le pregunta a las personas si creen en Jesús, la mayor parte de gente va a decir que sí. Entonces, si toda la gente cree, entonces todos van a ser salvos. No, porque no solamente es un asunto de decir que se cree. La gente dice que cree. Y la palabra nos habla acerca de que si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, podrá su fe salvarle. Y vamos a examinar ese texto, pero quiero mostrarle, por ejemplo, este grupo de personas, los que están casi convencidos. Hechos capítulo 26, verso 27. El apóstol Pablo, habiendo sido capturado por causa de su fe, por causa de su nueva religión y habiendo sido acusado por los judíos, tuvo que ser encarcelado, tuvo que padecer y tuvo que presentar defensa de su fe delante de muchos, y uno de ellos es el rey Agripa. Así que Pablo le comparte al rey Agripa su testimonio, le comparte algunos aspectos relacionados con la fe de los judíos, y en el verso 27 le hace una pregunta, y en el siguiente el rey le responde, y esto nos muestra un grupo de personas. ¿Crees, oh rey Agripa,
a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea que Agripa había escuchado a Pablo, su testimonio, el encuentro que él había tenido con Jesús en el camino a Damasco, su conversión, la realidad de la experiencia de Dios en la vida de Pablo. Pero Pablo sabe que el rey Agripa conoce sobre la religión judía, conoce sobre la historia de los judíos, conoce algo sobre los escritos de los profetas. Y por eso él le dice: ¿crees lo que te estoy diciendo? Yo ya sé que tú crees, tú conoces lo que los profetas escribieron, tú conoces acerca de nuestra religión como judíos. Y entonces el rey le responde que está así a un punto de convertirse en un cristiano. Hay un grupo de personas allá en el mundo, y quizás algunos cuantos dentro de las iglesias, que por poquito se convierten en cristianos, fíjense. Quizás no me entendieron. Pero hay un grupo de personas que poquito les falta para creer de la manera correcta y seguir al Señor. Porque tienen la información sobre los hechos. Tienen la información sobre la muerte, la resurrección del Señor, el señorío de Cristo, su autoridad para perdonar pecados. Él es el único nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, etcétera. Y creen, tienen la información, creen, pero no llegan al punto de tomar una decisión que los establezca, que los afirme. Así que Agripa me muestra a mí un grupo de personas que están cerca de convertirse en cristianos, pero no quieren. La declaración de él es bien clara: por poco me persuades, por poco me convences de que me convierta en un cristiano. Mire otro grupo que se encuentra en Juan, capítulo 12, verso 42. Le dije que esta noche el propósito es que nosotros nos enfoquemos dónde estamos en nuestro nivel de fe y que nos desarrollemos, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada. No se conforme con el nivel de fe que usted tiene ahorita. Avance en su fe. Procure perfeccionar su fe. Ahora, hay un grupo o hay varios grupos de personas que nos demuestran diferentes niveles o diferentes situaciones en cuanto al creer. Es como el conocimiento. Podemos tener un nivel de conocimiento muy bajo, o más o menos, o mucho, o bastante. Entonces en la fe también es igual. Podemos realmente estar con el fundamento de la fe, a punto de creer realmente y de convertirnos, sí bien convertidos y caminando en la fe, sí habiendo caminado maduros en la fe, diferentes niveles. Mire este otro grupo. Juan capítulo 12, verso 42 dice: con todo eso, las señales, los milagros que habían en el ministerio del Señor Jesucristo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire, este es otro grupo de personas. Creyeron en Jesús, creyeron que Él era el Salvador, entendieron que Él era el Mesías, entendieron que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Creyeron que Él era. Pero mire qué terrible la atadura. Dice de que no lo confesaron, y la Biblia dice que es necesario confesarlo. No lo confesaron, ¿por qué? Porque no querían ser expulsados de la sinagoga. O sea que estos son los que creen, pero tienen miedo de perder lo que tienen. Hay personas que creen en Jesús, pero no quieren perder la posición que tienen. No quieren perder el respeto, no quieren perder la admiración del mundo, no quieren perder esa gloria terrenal, y entonces no están dispuestos a ser rechazados. Y aquí claramente la palabra lo explica en el verso 43 diciendo: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que hay otro grupo de personas, los que creen pero no están dispuestos a que los rechacen por ser evangélicos. Los que creen, pero no van a pasar la vergüenza de que los humillen por ser cristianos.
porque quieren ser aceptados por el mundo, quieren ser reconocidos, honrados por el mundo, aceptados por el mundo. Han creído, pero no están dispuestos a pagar el precio de ser rechazados y están buscando más el reconocimiento de los hombres, la gloria humana, que la gloria que proviene de Dios. Así que tenemos un segundo grupo, los que creen pero tienen miedo. Ahora hay un tercer grupo, y vamos a examinarlo como parte de todo el pasaje que vamos a utilizar de Santiago, capítulo 2, en el verso 19. Santiago, capítulo 2, verso 19. Y ahí está escrito: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, hay un tercer grupo que, al igual que los demonios, creen, pero no hacen nada. Porque Santiago aborda aquí el enfoque de la necesidad de que, si decimos que somos creyentes, vivamos como creyentes. Ahora, ¿qué significa vivir como creyentes? Significa que hay una gran cantidad de acciones, de conductas y de obras que van a revelar lo que somos. De acuerdo a cómo nos comportamos o cómo nos conducimos, le mostramos al mundo lo que nosotros creemos. Le mostramos al mundo lo que nosotros valoramos. Ahora, este es un tercer grupo. Y el contexto de todo el capítulo 2 de Santiago es el de aquellos que creen, pero no hacen nada. Al igual que los demonios. Los demonios creen, reconocen que Jesús es el Señor, saben que Él es el Señor, saben que Él tiene la autoridad, el dominio, el poder, pero no hacen nada. Ellos porque no pueden hacer nada. Pero hay un grupo de personas que, según el verso 19, están enfocadas en el mismo nivel, creen, pero no hacen nada. Ahora, hay un cuarto grupo, y ese cuarto grupo es el que se menciona en Romanos capítulo 10, verso 9. Y los que están en ese grupo están en el lugar correcto. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Así que hay un cuarto grupo de personas, los que han creído con el corazón. Ahora, a mí me llamó la atención esa frase porque es muy específica. Si dice que los que han creído con el corazón son los salvos, entonces existe la oportunidad o la posibilidad de que haya gente que crea, pero no con el corazón, y esa posibilidad es con la mente. Usted se sentó en la silla ahora porque usted creyó que esa silla aguantaba con usted. Si usted hubiera visto que era una silla de esas plásticas, medio rajada y quizás hasta así remendada, usted hubiera dudado, no se hubiera sentado. Pero usted se sentó en la silla porque hay una fe natural, hay una fe lógica, hay una fe racional. Usted creyó con su mente, usted no creyó con todo su corazón, ¿verdad? Que la silla lo iba a sostener, ¿verdad que no? Porque usted no necesita fe de corazón para poder sentarse en la silla. Pero usted necesita una fe racional, un entendimiento que conecta las circunstancias y le dan confianza. Usted se agarra de algo, por ejemplo, si va en el microbús, si va en el bus, usted se agarra de ahí porque cree que en el momento de que haya un movimiento brusco, usted va a poder permanecer firme. Pero si esa cosa está suelta, está quebrada y está así toda floja, usted no va a creer que lo va a poder sostener y usted no se va a sujetar, no va a confiar, no se va a apoyar en eso. De modo que hay una fe que es lógica, es racional, es como cuando la gente siembra. La gente no cree con todo el corazón que si siembran el maíz van a nacer milagrosamente unas preciosas plantas de maíz y un gran maizal. No, cree en lo natural, cree con su mente, con su lógica. Ya sabe, hay tantos meses para la producción, se va a tardar tanto, así que siembra esperando recibir una cosecha.
No siembra diciendo, bueno, yo voy a sembrar a ver si sale algo. Si sale, bueno, y si no sale, pues también bueno. No, siembra creyendo que va a levantar una cosecha. Entonces esta frase, hermanos, creer con el corazón, me llevó a mí al punto de detenerme en la importancia de examinar cómo estamos nosotros. Porque cuando yo veo al rey Agripa, que por poquito se convierte en cristiano, en otras palabras, por poquito se salva, pero no se salvó. Cuando yo veo a los gobernantes del tiempo de Jesús que creyeron, pero como amaban más la gloria de los hombres que la de Dios, no quisieron confesar el señorío de Cristo. Por poquito fueron salvos, pero estos creyeron, a diferencia de Agripa, que por poquito se convierte en creyente. Aquellos sí eran creyentes, pero no quisieron experimentar el rechazo de ser llamados evangélicos. No quisieron experimentar el rechazo de que les dijeran, ya te lavaron el cerebro, ya venís de loco. Pensé que eras más inteligente. No, hombre, yo que te admiraba y tenía otro concepto de ti, ¿verdad? Y mira que cómo te han engañado. Entonces no quisieron soportar la burla, el menosprecio. Y vemos el grupo de aquellos que creyeron y están probablemente hasta dentro de las iglesias, pero no hacen nada, al igual que los demonios. Y de estos es de los que habla Santiago y en los que vamos a detenernos esta noche, porque existe una gran cantidad de creyentes que creen que su fe es suficiente. Y Santiago 3 veces escribe en el mismo capítulo que la fe sin obras está muerta. Ahora el asunto es qué tan viva está su fe. Porque usted puede llegar al punto de decirme, gracias a Dios, pastor, que mi fe es de corazón. Y sí he creído en el Señor con todo mi corazón. Y sí tengo obras. Pero ¿cómo anda su nivel de obras? ¿Cómo está de saludable su fe? Porque la fe y las obras van juntas. Yo creo que el pueblo evangélico de alguna manera se desvió cuando, al salir de la ley, de los mandamientos, de las prohibiciones y de la imposición y entrar a la gracia, una gran cantidad del pueblo cristiano se desenfocó de la verdad revelada en la palabra, sosteniendo la idea de que las obras no eran necesarias. Ahora, lo que la Biblia dice es que las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero la Biblia habla de las obras de fe. Y todo creyente tiene que estar enfocado en las obras de fe. Las obras de la ley no nos pueden salvar. Es Jesucristo quien murió para salvarnos. Y es por la fe en Él que somos salvos. Pero la fe en Él, o el que dice que tiene fe en Él, tiene que tener un estilo de vida. Y aquí es donde entra lo que Jesús dijo de muchas maneras cuando Él hablaba acerca de algunas personas a las cuales Él les iba a decir, yo no los conozco. Jesús habló acerca de la bienaventuranza de hacer la palabra, no de creer la palabra. Y Santiago habla de la bienaventuranza de hacer la palabra, no de oírla. Dice que bienaventurado el hacedor de la palabra. Obras, no solo oírla. Y entonces vamos a descubrir esta noche de que aunque hay diferentes grupos de personas en diferentes niveles de creencia, también hay otros grupos de personas y se hace una gran cantidad de posibilidades cuando consideramos los que hacen obras, los que solo creen, los que hacen obras de la ley, los que hacen obras de fe, y hay varios grupos o subdivisiones. Así que vamos a irnos al capítulo 2 desde el principio, o no desde el principio, al capítulo 2 desde el verso 14, para que establezcamos esta verdad y la apliquemos en nuestras vidas en esta noche. Santiago capítulo 2 verso 14, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿y de qué le va a beneficiar a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, váyase en paz, caliéntese, sáciese, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le sirve a esa persona esas palabras? Verso 17. Es la primera vez que Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Mire, bien sencillo el ejemplo que Santiago pone. Si alguien está hambriento, si alguien está con frío y usted solamente le da un par de palabras, ¿verdad?, de ánimo, pero no le da algo que le ayude para poder saciar su necesidad, la pregunta del apóstol es, ¿y de qué le sirven a las personas las palabras? Si alguien está con frío y usted solo le expresa su deseo, ojalá que más nochecito se caliente, oye, pero no le da nada con qué cubrirse, ¿y de qué le sirven esas palabras? Si alguien está hambriento, pero de veras hambriento, que ha estado padeciendo necesidad, y alguien simplemente le dice, bueno, ojalá que se le pase y que usted se sienta saciado, tal vez ya al ratito se le va a quitar el hambre. ¿Y de qué le sirve a la gente las palabras? No le sirven de nada. Santiago ocupa este ejemplo para decir que de la misma manera que los buenos deseos y las buenas palabras no sirven de nada a las personas que están en necesidad, si no se les da nada, tampoco la fe sirve para nada si no se hace nada. Ahora, suena así como bien fuerte. La fe no sirve para nada si no se hace nada. Pero Santiago se mete en detalles para poder tratar de demostrar por qué es importante el tener obras. Así que en el verso 18 dice, pero alguno va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Santiago entiende que en el plano espiritual esta es la realidad de las cosas. La gente puede decir que tiene fe. Y yo he citado así con un poco de molestia esta realidad nuestra de cuántos bandidos entran a la cárcel, y yo estuve en la cárcel un buen tiempo en el ministerio, y cuánta gente sale presumiendo de que son cristianos, que se han convertido, ahora son pastores aunque no hayan estudiado, son ministros, porque cualquiera puede abrir la boca y decir soy cristiano. Pero el que dice que es cristiano tiene que vivir como cristiano. Y el vivir como cristiano cubre todas las áreas de nuestra vida. Afecta todas las áreas de nuestra vida. El área de los negocios, de la familia, el área del trabajo, el vocabulario, la vestimenta, las relaciones. Todas las áreas son afectadas. Ahora, es bien fácil que cualquiera diga soy cristiano, soy salvo. Cualquiera puede decir soy pastor. Cualquiera puede decir que es un profeta. Cualquiera puede decir lo que quiera decir que es. Pero otra cosa es que lo muestre con sus obras. Y las obras son la evidencia de lo que las personas son en realidad. Entonces Santiago dice que alguno va a tratar de argumentar de esta manera, diciendo, bueno, es que las obras son una cosa, la fe es otra, entonces tú tienes fe, yo tengo obra. Y Santiago dice, un momento, la verdadera fe siempre va a ser acompañada de obras. Siempre. La fe que no está perfeccionada, la fe vana, la fe ineficaz, simplemente va a ser una creencia como la de los gobernantes que creyeron en Jesús pero no hicieron nada. Va a ser una creencia como la de los demonios, tiemblan ante la autoridad de Jesús pero no se someten a la autoridad de Él. Al igual que las personas que creen o que confiesan que creen en Jesús, pero no se congregan, ni le sirven, ni le siguen, ni viven de acuerdo a sus enseñanzas. Creer en Jesús significa vivir de acuerdo a lo que Él enseñó. Creer en Jesús significa confiar en Él. Si alguien dice que cree en Jesús, tiene que confiar en lo que Él enseñó, creer lo que Él enseñó y hacer lo que Él dijo. Si alguien dice que es creyente, pero no hace lo que Jesús dijo, no es un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente confía. Un verdadero creyente obedece. Cuando el creyente solo dice que cree, pero no obedece ni confía en Dios, solo está diciendo que tiene fe. No está mostrando que tiene fe. Entonces Santiago dice, te hago un reto. Muéstrame la fe que tú tienes sin hacer obras. Porque lo que yo voy a hacer es mostrarte
mi fe a través de mis obras. Santiago hace un reto como tratando de hacerlos recapacitar y hacerlos entender que no se trata de decir que se tiene fe, porque eso cualquiera lo puede hacer, aún los demonios, sino que se trata de vivir de acuerdo a la fe que profesamos. ¿Sabe? Con mi hermano estuvimos metidos, como le contaba el día domingo, en el movimiento gnóstico cristiano, en la sesión pública, que dura varias semanas, y aprendimos algunas tonteras ahí. Pero una de las primeras instrucciones que yo recuerdo que nos dieron en la gnosis fue esta: solo porque ustedes vienen a estas sesiones, no anden diciendo que son gnósticos. Ustedes van a llegar a ser gnósticos a medida que ustedes permanezcan, adquieran el conocimiento, sepan las prácticas que nosotros hacemos, y entonces van a llegar a convertirse en gnósticos. No anden diciendo que son gnósticos solo porque se reúnen aquí en este lugar del movimiento de la gnosis, movimiento gnóstico cristiano universal. Imaginen que hasta Cristo meten ahí los hijos del diablo. Pero mira el principio: no anden diciendo que son gnósticos. Ahora, nosotros, por el contrario, alguien acepta a Cristo y entonces le decimos: usted es salvo, sus pecados han sido perdonados. Amén. Si usted muere ahora, usted tiene que estar seguro de que usted partiría a la presencia de Dios. Pero hay que entender esto, hermano: la base es la sinceridad de la persona y el haber creído de corazón. Porque si lo hizo solamente por hacerlo, si lo hizo de una manera superficial, claro que eso no va a traer ningún beneficio a su vida. Porque la palabra establece: si confesares con tu boca, si creyeres con tu corazón. Entonces la clave es creer con el corazón. Y Dios sabe si nosotros hemos creído con el corazón o hemos creído con la mente. Dios sabe si nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor, en su señorío, en su autoridad, en su retorno, en su obra, en su sacrificio, en los beneficios que Él ha comprado para nosotros, porque eso es algo interno que solamente Dios y nosotros podemos saberlo. Y es así entonces que la gente puede estar en una iglesia y están igual que los gobernantes: han creído, sí, pero no dan pasos que muestren su fe, no dan pasos de compromiso. Están igual que Agripa: no, hombre, si por poquito se convierten en cristianos. Han entendido, tienen un montón de información, pero en su espíritu no ha sido una realidad aceptar la verdad de la revelación de quién es Jesús. Y como le dije, yo me detuve en esto al pensar: Jesús habló mucho acerca de el que cree en mí, el que cree en mí, pero la gente dice que cree. Entonces tiene que haber una separación entre este asunto de creer, y de hecho la hay en la palabra. Porque Jesús hablaba acerca de que el creer estaría conectado con obedecer. Si usted cree las palabras de Jesús, usted va a obedecer las palabras de Jesús. Amén. Si usted cree las palabras de Jesús, si usted cree las promesas de Jesús, usted va a esperar que se cumplan las cosas que Él prometió. Ahora, si usted cree en el Señor, usted va a confiar en Él, usted va a esperar en Él, usted va a obedecerle a Él. Entonces Jesús, por ejemplo, enseña: con la misma medida con que midas vas a ser medido. Entonces, si hemos creído en el Señor, tenemos que creer que su palabra es verdad y saber que vamos a ser medidos en la manera en que nosotros medimos. Si Jesús dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar, entonces creer en Jesús significa obedecer su instrucción, obedecer su palabra de perdonar para poder ser perdonados. Porque le vamos a creer a Él de que si no perdonamos, si retenemos la ofensa, entonces también nuestro Padre no nos va a perdonar. Y Jesús habló bien claro sobre eso. Entonces, hermanos, ¿qué significa creer en el Señor? Significa confiar en Él. Significa obedecerle. No significa simplemente decir: no, sí, yo soy cristiano. No, ¿cuántos años? Mire, ni me acuerdo usted. Estaba bien chiquita, yo viera. No, hombre, mire, yo creo que ya tengo unos 20 años, unos 10 años, pero no se le nota. No se mira que tenga un estilo de vida como creyente.
Ay, no es que ya va usted de religioso. No, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de hacer de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora entonces Santiago se ha detenido en este aspecto de que en realidad la fe verdadera se va a mostrar con las obras, se va a mostrar con la conducta. El apóstol Pablo escribió que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Entonces, la vida del evangélico, la vida del cristiano está apoyada o fundamentada sobre la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles del Nuevo Testamento y del Señor Jesucristo principalmente. Eso significa que hay doctrina que se tiene que considerar como modelo de vida, como base para nuestra vida. La justicia, la misericordia, el perdón, la verdad, la diligencia, la honestidad, la sinceridad. Son principios que están escondidos en todos los mandamientos de la palabra. Entonces, ser cristiano significa vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ser cristiano significa obedecer la doctrina del Señor Jesucristo. Ser cristiano significa confiar en que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Ser cristiano no es agarrar una Biblia y vestirse de cierta manera e ir a la iglesia. Es muchísimo más que eso. Santiago entonces ha tratado de mostrar o de probar que nadie puede mostrar la fe sin las obras, sino que por el contrario, la fe se muestra a través de las obras. Entonces, Santiago hace ver que es necesario que hayan obras siguiendo a nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser la revelación de la palabra, la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que separar. Hay gente que dice que tiene fe, pero Santiago está diciendo que la fe no puede salvar a nadie si no tiene obras. Hay otro grupo de personas y son los que tienen obras. ¿Conoce usted gente que hace buenas obras? Mire, hay gente que es pero bondadosa, servicial, hacen buenas obras, pero hay un pequeño problema. No hacen esas obras en obediencia a Jesús, no hacen esas obras por la fe en Jesús, sino que hacen esas obras como obras de justicia propia, para sentirse bien, sentir que son generosos, sentir que son buenas personas, que no dañan a nadie. Y el Señor, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. O sea que es algo desagradable delante de Dios. Así que tenemos personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obras, porque han sido engañados y creen que solamente basta con decir que son cristianos. Y hay otro grupo de personas que tienen obras, pero esas obras pueden dividirse en dos: las obras de justicia propia, que es la que practican las personas que quieren sentirse bien consigo mismas, y los judíos que practican las obras de la ley, de guardar el día sábado, de comer cordero, de celebrar las fiestas. Y ya la palabra nos muestra que el guardar las obras de la ley sin fe no va a justificar a nadie. Entonces hay personas en diferentes grupos, como le mostraba al principio. Gente que hace obras por la ley, gente que hace obras por su justicia propia, gente que tiene fe pero no hace nada, gente que tiene fe pero sus obras son contrarias a la fe que dice que tiene, gente que tiene fe y sí tiene obras de acuerdo a su fe. Diferentes grupos. Y el enfoque esta noche es: ¿en cuál grupo se encuentra usted? En el verso 19 es que leíamos que Santiago está tratando de hacer reaccionar a las personas diciendo o escribiendo: ¿tú crees que Dios es uno? Eso está bueno, hace bien, pero no es suficiente. También los demonios creen y tiemblan. Esta frase, hermano, tiene que tomar una mayor relevancia, porque yo no sé si usted realmente había pensado en esto. O sea que los demonios creen. Santiago está diciendo que los demonios creen. O sea que los demonios tienen un entendimiento, tienen la capacidad de razonar. Bueno, de hecho, cuando allá con la historia de los endemoniados en Gadara, los demonios estaban reconociendo quién era Jesús.
y le reconocían como alguien que tenía autoridad. E incluso clamaron diciéndole: no nos mandes al abismo. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben la autoridad que tiene Jesús. Pero siguen dañando a la gente. Siguen en rebelión en contra de Dios. Los demonios creen en la autoridad. Los demonios creen en el reino. Los demonios creen que un día Jesús será rey. Oiga esta frase: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? O sea que los demonios creen que el reino viene. Y aquí, ¿cuántos creen que el reino viene? Hay un reino que va a ser establecido, hermano. Ahora, entonces resulta que los demonios también creen. Los demonios saben y creen que hay un reino viniendo. Los demonios saben y creen que Jesús es el rey. Los demonios saben y creen que Jesús tiene la autoridad de castigarlos. Pero ¿qué hacen? Siguen robando, matando y destruyendo a la humanidad. No se detienen en temor. Entonces Santiago viene, y aquí pongámosle la importancia que tiene el insertar este texto. Santiago viene y compara a los demonios con cierto grupo de creyentes. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios hacen lo mismo que tú estás haciendo. Los pone en el mismo nivel. Los demonios rebeldes, los demonios que se opusieron a la autoridad, al señorío, se rebelaron y continúan en rebelión hasta el día en que sean juzgados. Son colocados en el mismo nivel de personas a las cuales Santiago quiere sacudirles la cabeza, haciéndoles pensar: tú estás igual en el mismo nivel que los demonios. Crees, pero no estás haciendo nada con la fe que tienes. Crees, pero quizás no completamente con el corazón, hasta el punto de vivir bajo el señorío, hasta el punto de reconocer la autoridad, hasta el punto de esperar el cumplimiento de las promesas, hasta el punto de confiar y depender de Él. Y esto realmente es como el centro de este pasaje. Ahora, la segunda vez está en el verso 20, en la que Santiago viene y declara de nuevo: mas quieres saber, hombre vano, y ocupa una frase un poco ofensiva. Hombre vano, un hombre con vanidad en la mente, un hombre sin entendimiento. Y quiero decirle o aclararle algo: Santiago no le está escribiendo a gente que no conoce de la iglesia. Esta es una carta a las iglesias, es una epístola universal, es una carta escrita a los creyentes de todas las iglesias. Santiago no está tratando con inconversos. Santiago está hablando con gente de iglesia, con gente que va a la iglesia, con gente que dice que es cristiana, con gente que dice que cree. Y yo creo que al igual que Santiago tuvo la necesidad de escribir con respecto a esta situación, yo creo que en toda iglesia, todo pastor debería de predicar sobre esto, porque en toda iglesia deben de haber personas que tienen este nivel de creencia con una mente vana, en la que están considerando que la fe que dicen que tienen es suficiente. Entonces Santiago dice: ¿quieres saber? Como cuando a usted le preguntan: ¿te cuento algo? Sí, cuéntame. O le preguntan a usted: ¿ya sabía? ¿Qué les? Para crear expectativa, ¿verdad? ¿Ya te contaron? ¿Qué? Santiago hace la pregunta, ¿verdad? ¿Mas quieres saber, hombre vano? ¿Qué? Que la fe sin obras es muerta. Bueno, ahora, ¿sabe qué es lo que hace falta? Agarra una página de papel, póngale su nombre y haga una lista de sus obras como creyente. A ver cuántas le salen, hermano. Haga una lista de sus obras y probablemente encuentre muchas que son como mundano, como mundana. ¿Qué sería lo bueno? Cambiarlas, anularlas. Probablemente esté ahí, ¿verdad? Con el lápiz, o así.
Pensando que más, porque ya escribió 5 y ya no le salen más. Ponga su nombre y haga una lista de las obras, de los frutos, de las acciones, de las cosas que usted hace, de la manera en que usted se comporta. Y cubra todo, como ya le dije. La manera de hablar, la manera de vestirse, los negocios, los sentimientos, las relaciones, todo. Ahora ahí entra, hermano, congregarse. Allí entra honrar a Dios con la finanza. Ahí entra la devoción para adorar. Porque usted no puede adorar a Dios si no cree que Él está escuchando. Ni va a estar apoyando la obra de Dios si usted no cree que vale la pena. Ni se va a congregar si no valora la palabra. Ahí entra la lectura de la palabra, el devocional que usted tiene todos los días o la falta de lectura de la palabra. ¿Dónde están sus obras? Sería muy interesante que a través de un estudio personal, porque la Biblia dice, o el apóstol Pablo escribió, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y es una responsabilidad individual. Cada uno tiene que examinar, estoy en la fe, estoy viviendo por fe, estoy esperando en el Señor, estoy confiando en el Señor y en su palabra, estoy obedeciendo su palabra, estoy haciendo lo que Él dice que Él tengo que hacer, o estoy haciendo a mi manera. Porque en el momento que me independizo, Jesús no es el Señor. En el momento que hago las cosas como a mí me parece, contrario a la palabra, no estoy reconociendo el señorío. Así que Santiago dice en el verso 20, ¿quieres saber, hombre vano? ¿Sabe una forma de traducir esto más grosero? Sería, ¿quieres saber, cabeza hueca, que la fe sin obras es muerta? Eso significa que la fe sin obras es ineficaz, es inútil, no produce frutos. Y la justificación es alcanzada por medio de las obras de la fe. Y él pone dos ejemplos. Pone a Abraham en el verso 21 que dice que ofreció a su hijo. Abraham no solo le creyó a Dios, obedeció a Dios. Si usted dice que cree, usted tiene que ser obediente. Amén. Por ejemplo, si ya le establecí que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas y la principal piedra del ángulo es Jesucristo, eso significa que su vida debe de depender o apoyarse sobre la doctrina apostólica, la doctrina profética y la doctrina del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a la escritura y usted encuentra en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero hay gente que deja de congregarse. ¿Qué está haciendo? Está siendo desobediente a la instrucción de la palabra. Hebreos también dice, porque esto está escrito en Hebreos, dice de que de la ayuda mutua, del amor fraternal no nos olvidemos, porque los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces cada instrucción en la palabra nos enfoca a la manera en que tenemos que vivir. Entonces cuando nosotros no hacemos lo que está escrito en la palabra, estamos actuando en independencia del señorío de Cristo. Y al actuar en independencia, estamos mostrando que no tenemos fe. Por ejemplo, el Señor dice, es el único mandato que encontramos en la palabra donde Dios habla de probarlo. Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Con qué? Con traer los diezmos. Pero como también hay por ahí un montón de enseñanza, ¿verdad? Que los diezmos eran del Antiguo Testamento, que los diezmos nunca fue dinero, que los diezmos eran cereales y cosas de la tierra. Y un montón de enseñanzas que hacen que la gente olvide que hay otros textos y otras maneras de enfocar el principio de honra a Jehová con tus bienes. Y entonces al no hacerlo, alguien puede decir que cree, pero al no hacerlo está mostrando que sus obras no han complementado la fe que dice que tiene, porque las obras perfeccionan la fe, y es lo que dice Santiago en el verso 22. Abraham ofreció a su hijo sobre el altar, le creyó a Dios y ofreció a Isaac. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Alguien me puede decir cuál es el tema de la meditación de esta noche? Perfeccionando nuestra fe. ¿Cómo se perfecciona nuestra fe? Aquí está la clave. La fe se perfecciona con las obras. Todos decimos que creemos, amén.
Ahora todos tenemos que trabajar en el perfeccionamiento de nuestra fe a través de las obras de fe. El perdonar es una obra de fe. Dar es una obra de fe, servir es una obra de fe, congregarse es una obra de fe, alabar y adorar a Dios es una obra de fe, apoyar con finanzas es una obra de fe. O sea, nuestros actos, nuestra vida apoyada en lo que dice en la palabra son obras de fe. Porque lo hacemos por fe, lo hacemos porque reconocemos el señorío, lo hacemos porque esperamos el cumplimiento de sus promesas, lo hacemos porque confiamos en que Él va a cumplir su palabra. Entonces lo que hacemos tiene que estar conectado con la fe que decimos que tenemos. Supóngase que haya alguien a quien usted le pregunte, ¿y usted cree en Jesús? Sí, sí, yo creo en Jesús. ¿Y usted cree en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Y cuán a menudo usted se reúne para poder darle gracias y darle gloria? No, yo no me reúno en ningún lado. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que cree en Jesús, que cree en Dios y no tiene tiempo para darle gracias, para alabarlo y para exaltarlo? La falta de obras está mostrando que su fe es muerta. Hablando acerca de Jesús y la enseñanza sobre dar, y eso es algo que se aplica no solo en la iglesia, en todos lados. Dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando, se le dará en su regazo. El verdadero creyente da porque cree que va a recibir. El que solo dice que tiene fe no da porque le da miedo que le va a hacer falta. Y ahí es donde tenemos que ir examinando nuestra conducta. Hay, me atrevería a decir, miles de cristianos que no logran levantarse al nivel de fe, de confiar en Dios sus finanzas. Y como no logran levantarse al nivel de fe, de confiar sus finanzas al Señor, entonces no se cumple en ellos la palabra de que les va a ser dado. Y no reciben. Entonces vemos que esto es un asunto práctico. La fe siempre estará acompañada de obras y las obras perfeccionan la fe. Verso 23, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes pueden ver entonces que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto no es una contradicción a la doctrina de Pablo. Pablo lo que ha enseñado es que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Pero Santiago no está hablando de obras de la fe, de la ley. Santiago está hablando de obras de fe, obras de amor, obras motivadas en su interior con el propósito de servir, de beneficiar a otro, de agradar a Dios, de obedecer la palabra de Dios. No son obras que son una obligación. Por esto es que los judíos fallaron. Malaquía, ¿qué fastidio es esto? Estar matando animales, derramando sangre, entrando ahí en el tabernáculo para andar esparciendo la sangre. No entendían que ellos merecían morir y que Dios en su misericordia había determinado que una vez al año fuera un cordero o dos corderos los que murieran, y que esa sangre lo que hacía era que simbolizaba el sacrificio de una víctima que tomaba su lugar, y en lugar de hacerlo en fe, lo hacían como una carga. ¿Qué fastidio es esto? Entonces eso es como cuando eso suena como cuando la gente dice, ay, qué largo el tiempo de alabanza, ¿verdad? ¿Y quién lo está obligando? Siéntese, sálgase o váyase. Hoy sí me puse grosero, ¿verdad? Eso suena así como cuando la gente, no, es que bien aburrido, ¿verdad? Tan largo, ya una hora y el hermano ya no termina, ¿verdad? Y el pastor todavía llega a reengancharse. No, hombre, ya mucho. ¡Qué fastidio! Si es que nadie lo tiene a usted a la fuerza. Si no es un asunto de su corazón y una devoción y un anhelo como el que había en el corazón de David, aunque usted lo haga, eso no tendría valor. Si usted no levanta sus manos voluntariamente porque le nace hacerlo, no va a tener valor que levanten las manos, bajen las manos, suban las manos, bajen las manos. No sirve de nada, hermano. Santiago entonces quiere probar y pone el segundo ejemplo.
de que las obras complementan la fe y que las obras son necesarias. Y dice en el verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mire, esta mujer creía, de alguna manera ella había oído las cosas que habían sucedido en el camino mientras Israel venía. Y esta mujer creyó que el Dios de los hebreos les iba a dar la victoria a los hebreos. Y entonces esta mujer hace un pacto, hace un trato con ellos y les dice que se acuerden de ella y de su casa cuando vengan, porque ella cree, ella sabe, ella está segura que el Dios de los hebreos les va a dar la victoria sobre su propio pueblo. Pero entonces hace algo, los esconde cuando los están buscando. Y Santiago ocupa esos dos ejemplos para poder mostrar, hermanos, que no se trata solamente de decir soy creyente, soy cristiano. Se trata de vivir como cristiano, se trata de hablar como cristiano, se trata de bromear como cristiano, se trata de negociar como cristiano, se trata, ya le iba a decir de bailar como cristiano también, fíjese. Se trata de hacer todas las cosas como para el Señor. Amén. Entonces Santiago nos muestra la importancia de las obras y termina en el verso 26 con la tercera declaración, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 3 veces, un énfasis que nos hace entender la importancia de la declaración. La fe sin obras está muerta. ¿Qué hacemos entonces para vivificar nuestra fe? Obras. ¿Qué es lo que perfeccionará nuestra fe? Las obras. Así que al tener esta reflexión o esta meditación, que esto nos lleve al entendimiento que no se trata solamente de decir que tenemos fe, sino de obrar en base a la fe que tenemos, demostrar nuestra fe a través de las obras y más aún abundar en obras de fe, porque de esa manera Dios es glorificado. ¿Cómo usted va a perfeccionar su fe? Obrando. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero